Introducción al proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. Bienvenidos al SENA. Norma de competencia laboral. Es un estándar reconocido por el sector productivo, el cual describe los resultados que un trabajador debe lograr en su desempeño, los contextos en que esto ocurre, los conocimientos que debe aplicar y las evidencias que debe presentar para demostrar su competencia. Certificación de competencia laboral. Para que una persona pueda certificar su competencia laboral debe, primero, existir la norma de competencia laboral correspondiente y segundo, adelantar dos procesos, evaluación y certificación. Evaluación de competencia laboral es un proceso por medio del cual se obtienen evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento con el fin de determinar si una persona es competente o aún no para desempeñar una determinada actividad económica. Certificación de competencia laboral es un proceso a través del cual un organismo investido de autoridad reconoce formalmente la capacidad de una persona para desempeñar una función laboral, observando para el efecto las consideraciones establecidas en una determinada norma de competencia laboral. La certificación de competencia laboral se propone corroborar las competencias en el desempeño laboral y reconocer formalmente la calidad del desempeño. Actores y sus funciones en el proceso. Actores del proceso de evaluación son el candidato, la candidata, el evaluador, la evaluadora y el auditor o la auditora. El candidato. Funciones del mismo. Primero, 1. Solicitar la certificación. 2. Hacer el autodiagnóstico. 3. Realizar la inscripción. 4. Concertar el plan de evaluación. 5. Propiciar espacios y condiciones para recoger las evidencias. 6. Identificar y acceder a alternativas de formación. 7. Salvaguardar su portafolio de evidencias. El evaluador. Funciones. 1. Ejecutar el proceso de evaluación. 2. Realizar la inducción al proceso. 3. Orientar al candidato o a la candidata en el autodiagnóstico. 4. Concertar el plan de evaluación. 5. Elaborar los instrumentos. 6. Recoger evidencias actuales. 7. Emitir juicios sobre la competencia del evaluado. Funciones del auditor y de la auditora. Verificar 1. Verificar que el sistema de certificación es apto y está funcionando. 2. Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos. 3. Verificar aleatoriamente la existencia y pertinencia de los productos, evidencias aportadas y recogidas y la existencia de los registros completamente diligenciados. 4. Presentar informes durante el proceso y al final del mismo. Características de la evaluación por competencias. Una comparación entre la evaluación tradicional y la evaluación por competencias nos permite encontrar las diferencias entre las dos y identificar estas características de cada una. En la evaluación tradicional las pruebas son de carácter escrito. En la evaluación por competencias las evidencias son diversas. En la tradicional las evidencias son teóricas. En la evaluación por competencias las evidencias son resultado y desempeño en forma conjunta. En la tradicional se miran los contenidos. En la evaluación por competencias se mira de forma integral. La evaluación tradicional se adelanta en aula. La evaluación por competencias se adelanta en diversos tipos de ambientes. La tradicional es unilateral. La evaluación por competencias es concertada. La tradicional es cuantitativa. La evaluación por competencias es cualitativa. La evaluación tradicional es grupal. La evaluación por competencias es individual. La evaluación tradicional es sumatoria. La evaluación por competencias es totalizadora. En la evaluación tradicional se atiende un proceso de aprendizaje gradual. En la evaluación por competencias se atiende un mejoramiento continuo. Y finalmente, la evaluación tradicional tiene un carácter subjetivo. La evaluación por competencias tiene un carácter objetivo. Principios del proceso de evaluación y certificación. 3 principios principales. Primero, validez.
Las evidencias recogidas corresponden a la norma de competencia laboral frente a la cual se evalúa una persona. Segundo, accesibilidad y transparencia. Es asequible a todas las personas. Tercero, confiabilidad. Las mismas evidencias para el mismo candidato recogidas por diferentes evaluadores tienen el mismo juicio. Características del proceso. El proceso está basado en el cumplimiento de una norma de competencia laboral. Es independiente de cómo y dónde se adquiere la competencia. Es voluntario, es decir, es de libre acceso. Está vinculado a una actuación de la vida real y no compara de modo alguno personas. El juicio indica si la persona, el candidato, es competente o si aún el candidato o la candidata no son competentes. Proceso general para evaluar y certificar competencias laborales. Un diagrama de un proceso genérico nos ubica dentro del mismo. El candidato o la candidata solicita la certificación de la competencia. Para el efecto, recibe la orientación para el proceso. El candidato decide si se presenta o no se presenta. Si no se presenta, se le indica qué tipo de formación debe tomar para adquirir las competencias correspondientes. Si se presenta, se realizan las correspondientes tomas de evidencias o evaluación. Si es aprobado, recibe la certificación. Si no, nuevamente se le indican cuáles son las competencias que debe adquirir para efectos de reiniciar el proceso. Otra forma de entender cómo se adelanta el proceso es mediante un diagrama de flujo. El candidato solicita la certificación. El organismo certificador, el SENA, le proporciona información sobre el proceso. El candidato se presenta al autodiagnóstico, donde se mira la norma de competencia laboral y se ven las diferentes alternativas que puede el candidato tomar. O continúa con el proceso o adquiere las competencias correspondientes mediante procesos o un proceso de capacitación. Si la persona ve que cumple lo establecido en la norma de competencia laboral, hace la correspondiente inscripción. El organismo certificador registra la misma y designa un evaluador. El evaluador recepciona y valora las evidencias previas y elabora un plan de trabajo en forma conjunta con el candidato o la candidata, de forma tal que se puedan presentar las evidencias de su competencia laboral y el evaluador las pueda recoger. Una vez recogidas, el evaluador emite el juicio y remite el portafolio de evidencias requeridas al organismo certificador, el SENA, quien verifica el cumplimiento de la norma y del proceso administrativo correspondiente. De esta verificación se determina si el candidato cumple o no cumple. Si el candidato no cumple, se le indica las competencias que debe adquirir. Y si cumple, se le otorga su correspondiente certificado y el candidato recibe el mismo. Etapas del proceso. 1. Inducción. 2. Autodiagnóstico. 3. Inscripción. 4. Concertación del plan de evaluación y recolección de evidencias. 5. El juicio de competencia laboral. 6. La auditoría. Y 7. La certificación. La inducción. La inducción busca facilitar la comprensión de el contexto del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 2. El procedimiento para certificar la competencia laboral. 3. Las fases y los registros utilizados. 4. Las diferentes definiciones y conceptos utilizados en el proceso. 5. La norma inscrita para la certificación. 6. La existencia de diferentes evidencias. 7. El certificado que expide el SENA. 8. Los deberes y derechos de las partes. Y 9. Los beneficios obtenidos de la certificación correspondiente. Autodiagnóstico. En esta etapa del proceso se hace un análisis de la competencia laboral. Seguidamente se analiza el nivel de competencia de la persona frente a la norma de competencia laboral y se identifican las alternativas de capacitación si la persona aún no está lista para iniciar el proceso. Si la persona está lista para iniciar el proceso, se adelanta la inscripción, el cual consiste en el acto de formalización del proceso de certificación
y para el efecto se diligencia y se entrega el formato de inscripción. Se diligencia y se entrega, asimismo, el registro de autodiagnóstico y se asigna el evaluador o los evaluadores si el tamaño del grupo así lo ameritan. Criterios para valorar y aceptar evidencias. Existen 3 criterios. El primero, 1. Pertinencia. Las evidencias deben de corresponder con las evidencias requeridas en la norma de competencia laboral. 2. Vigencia. Las evidencias no deben de estar obsoletas debido a cambios tecnológicos, culturales, económicos o legislativos. 3. Autenticidad. El diseño de los instrumentos de recolección de evidencias debe garantizar que las mismas corresponden y fueron realizadas por él o la candidata. Plan de evaluación. Mediante el plan de evaluación se define el proceso de recolección y valoración de evidencias requeridas por la norma de competencia laboral, las técnicas y los instrumentos a utilizar, el cronograma y el lugar o los lugares de recolección de las mismas. El candidato debe tener el portafolio de evidencias, el cual se define como el documento que recopila toda la información del mismo, o sea, del candidato o la candidata, y de su correspondiente proceso de certificación en competencia laboral. ¿Qué contiene? 1. La constancia o constancias de su experiencia laboral. 2. La norma en la que se está certificando. 3. Fotocopia de la cédula o documento de identidad. 4. Registro de inscripción. 5. Plan concertado de evaluación y presentación de evidencias. 6. Los formatos de evaluación de evidencias recogidas. 7. El registro de emisión de juicio. Y 8. La carta de apelación si ésta existe. Una nota. La fotocopia de la cédula o documento de identidad debe ir al 150%. Para cada norma de competencia laboral, el candidato o la candidata debe: 1. Cumplir con todos los criterios de conocimiento, desempeño y producto. 2. Cubrir el rango de aplicación. 3. Demostrar todas las evidencias requeridas plasmadas en la norma de competencia laboral. Y 4. Custodiar su carpeta, su portafolio. Muchas gracias, candidatos y candidatas, y los esperamos en la próxima reunión.